revelado, el increíble susurro de mi hija asustada que transformó nuestro adiós a la abuela. La noche se cierne sobre el pueblo, un velo de tristeza empañando cada rincón. Javier, un hombre de 45 años, se aferra a la memoria de su madre, la venerada abuela Rosa, quien se ha ido, dejándolo no solo con su pérdida, sino también con un vacío que se siente como un abismo. Cada rincón de su casa resuena con los ecos de sus risas, cada recuerdo una estocada que hiere y revive el dolor. La sensación de desamparo lo consume, atrapándolo en un ciclo de melancolía del que no sabe cómo escapar. Mientras la comunidad se prepara para rendir homenaje a su madre, Javier se siente como un espectador en un mundo que solía ser enteramente suyo. El rostro de su hija Valentina, con sus 10 años de inocencia, lo observa con ojos grandes, interrogantes, mientras ella intenta descifrar las mareas de tristeza que lo han sumido. Esa noche, la penumbra se siente aún más densa, y su hija, sintiendo el golpe de la despedida, se atreve a acercarse. «Papá, la abuela me habló en sueños y dijo que hay un tesoro escondido en el antiguo árbol de su jardín», susurra al oído de Javier, sus palabras caen como un ladrillo en su pecho. La idea le resulta absurda. Su mente, aferrada a la noción de lógica, se debate entre reírse del comentario de su hija o abrazar la esperanza que conlleva. ¿Cómo puede una niña creer que puede hallar un tesoro donde solo hay sombra y girasoles marchitos? Pero en el fondo, hay una chispa que respira, un eco del amor que por años lo ha anclado. La posibilidad de encontrar algo, por pequeño que sea, que lo conecte nuevamente con su madre lo atrae hacia la locura de la búsqueda. Pero la presión del duelo lo consume más rápidamente que cualquier idea luminosa que Valentina intenta implantar. En su mente, se apoderan de él pensamientos oscuros. ¿Está siendo un buen padre al alimentar esta fantasía? ¿Y si el tesoro realmente no existe? La angustia se mezcla con el deseo, y en esa contradicción intensifica su lucha interna. La vida sin su madre le parece un camino lleno de piedras filosas, un recorrido en el que incluso su hija se ve afectada por su tristeza. La carga es infinita. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La chispa de esperanza que Valentina le ha traído comienza a desdibujar sus sombras, pero la angustia no se va. En un acto impulsivo, deciden ir al jardín. Cada palazo en la tierra, cada grano que se retira, es una batalla entre el recuerdo y el deseo. Javier recuerda las historias que su madre contaba de tiempos donde la alegría se entrelazaba con la tristeza, pero hoy, su mente está nublada por el miedo a perderlo todo. Mientras excavan, siente que se encuentra a un paso del abismo, enfrenta sus propias inseguridades, sus fracasos. Un viejo cofre, cubierto de tierra, comienza a asomarse entre las raíces del árbol. Javier sostiene la respiración, luchando contra el pánico y el anhelo. ¿Qué hallarán en su interior? Su corazón late desbocado, las manos sudan, y al mirar a Valentina, su pequeña inocencia brilla incluso en la oscuridad. El momento es decisivo, la decisión del lado de la lógica o de la esperanza, de lo tangible o lo intangible, lo hará avanzar o lo dejará desolado. La presión de este instante es aplastante, y la pregunta surge como un espectro, ¿estará dispuesto a romper el equilibrio precario de su tristeza al abrir un cofre que podría cambiarlo todo? La curiosidad y el miedo se entrelazan mientras su mano tiembla al acercarse al cofre enterrado. ¿Qué secretos volverán a florecer? La historia acaba de comenzar, y un nuevo camino se vislumbra oscuro y lleno de promesas dentro de la penumbra de su corazón. Mientras Javier acaricia la superficie del cofre, una oleada de recuerdos lo inunda. Las historias narradas por su madre resuenan en su mente, cada una de ellas un reflejo de su infancia, de su propia felicidad. Pero ahora, el cofre representa más que solo un objeto, es un símbolo de su anhelo, de la conexión que anhela mantener con su madre a través de Valentina. Con un movimiento decidido, gira la cerradura oxidada, su mente da un salto al abismo del que ha estado tan preocupado. La experiencia de abrir el cofre se siente como un microcosmos de su vida, en la incertidumbre del futuro, necesita dar un paso hacia adelante. La tapa se abre con un chirrido, y la oscuridad del interior parece absorber la luz del jardín alrededor.
Con una respiración temerosa, se inclina hacia adelante y sus ojos se ajustan a la penumbra. Lo que encuentra dentro no son monedas doradas ni joyas brillantes, sino algo que lo sorprende aún más, cartas. Cada una escrita con la caligrafía firme de su madre, llenas de pensamientos íntimos, deseos y consejos. A medida que saca una carta, el aire del jardín se carga de emociones, un torbellino de nostalgia lo envuelve. Son fragmentos de su historia familiar, mensajes que su madre dejó en un intento de guiarlo, de otorgar un legado que desafía la muerte. Javier comienza a leer, y en cada línea se siente como si su madre estuviera presente, hablando directamente a él. Las palabras fluyen, revelando sus esperanzas para Javier, su amor por él y su deseo de que siempre se aferre a la alegría de la vida. A través de los recuerdos de su infancia, empieza a entender que la vida de su madre no se había limitado a las sombras que lo rodean, sino que hubo luz y risa incluso en los momentos más oscuros. Valentina observa a su padre con curiosidad, sus ojos brillantes reflejando el resplandor de las cartas, y eso lo llena de calidez. La tristeza que lo había acompañado en los últimos días comienza a disiparse mientras se da cuenta de que el tesoro no son objetos materiales, sino las lecciones, los recuerdos y los lazos inquebrantables que construyó con su madre. Ese descubrimiento lo lleva a reflexionar sobre su propio papel como padre. Cada carta es una invitación a crecer, a no conformarse, a cultivar la conexión que siempre ha deseado con su hija. Sin embargo, a la vez que se siente renovado, una nueva inquietud se desliza a su mente. ¿Cómo puede transmitir estos sentimientos a Valentina? ¿Cómo puede asegurarse de que su hija no lleve el mismo peso de tristeza que él ha cargado? A medida que continúa leyendo, una pregunta resurge con más fuerza que las demás: ¿está realmente listo para enfrentar su propio dolor, soltar la culpa y permitir que su hija viva sin el lastre de su duelo? Una idea toma forma en su mente. Comenzar un nuevo ritual, un espacio donde él y Valentina puedan compartir sus propios pensamientos, crear su propia historia, en un intento de honrar la memoria de su madre, pero también de vivir plenamente el presente. Las cartas son solo el comienzo. El verdadero tesoro será lo que construyan juntos. Mientras atardece, Javier se siente impulsado por una energía renovada. Ya no puede seguir permitiendo que el pasado lo defina. Con cada carta leída, repasa lo que realmente quiere para Valentina: valentía, amor, la libertad de expresarse sin miedo a la tristeza. Justo en ese momento, suena el teléfono. Es un antiguo amigo de la familia, alguien que había perdido contacto tras el fallecimiento de su madre. Javier siente en su interior un escalofrío. ¿Será esta llamada una oportunidad de reconexión o una nueva carga que enfrentar? La incertidumbre lo envuelve al contestar, consciente de que lo que descubra podría cambiarlo todo. La búsqueda de un nuevo camino ha comenzado, y los próximos pasos serán clave para su evolución personal. ¿Estará listo para aceptar lo que el destino le tiene preparado? El eco del timbre del teléfono resonó en el aire como un campanazo de advertencia. Javier se tomó un momento antes de contestar, sintiendo cómo la tensión en su pecho aumentaba. Había tantas preguntas sin respuesta girando en su mente: ¿cómo había encontrado el número? ¿Qué quería de él? Se obligó a apretar el teléfono con firmeza, mientras Valentina jugaba a unos pasos de distancia, despreocupada. Hola, Javier. Soy Alberto, se oyó la voz del otro lado, arrastrando consigo una ráfaga de recuerdos. Alberto, uno de los amigos más cercanos de su madre, había sido una presencia constante durante su infancia. Sin embargo, la muerte de su madre había borrado esos vínculos, dejándolos como ecos distorsionados en el pasado. Alberto, ¿cómo estás? La voz de Javier sonó mucho más indiferente de lo que realmente deseaba. La distancia emocional que había establecido con el mundo en general lo había vuelto cauteloso. Estaba pensando en ti y en Valentina. Me enteré de lo de tu madre. Alberto filtró la tristeza a través de sus palabras. Siempre quise decirte que lo siento mucho. La conversación se deslizó entre la nostalgia y el dolor no resuelto. Javier escuchó, pero sus pensamientos estaban lejos, luchando con la posibilidad de compartir recuerdos. Ponderó si abrirse y volver a conectar podía llevarle a sumergirse en una tristeza que ya había recorrido. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. Tu madre me dejó algo. Desde que falleció, sentí que debía entregártelo, pero no sabía cómo. La voz de Alberto titubeó, casi como si la revelación lo aterrara. Javier sintió que su estómago se retorcía, como si un nuevo secreto estuviera a punto de ser desnudado. ¿Qué era?, preguntó, con un tono que intentaba mostrar más interés del que realmente sentía.
Es un diario. Ella lo escribió en sus últimos años. Fue su forma de procesar todo, y creo que podría ser valioso para ti, Alberto continuó. Las palabras volaron como hojas arrastradas por la brisa, y la expectativa se apoderó de Javier. El diario. La idea de un documento inexplorado, las palabras de su madre fluyendo dentro de un rincón olvidado, no hacía más que hacer girar su cabeza en un torbellino. ¿Qué podría haber estado guardando? ¿Sería una carga o un alivio? De pronto, el miedo a abrir el diario se presentó como una sombra al lado de la curiosidad inquietante. ¿Te gustaría que te lo entregara? Puedo pasarme por ahí esta semana, sugirió Alberto. Javier sintió un nudo en la garganta, pero su respuesta fue firme. Sí, por favor. Me encantaría tenerlo. Después de la llamada, una mezcla de anticipación y temor emergió en su interior. No solo estaba a punto de entrar en el mundo emocional que su madre había dejado atrás, sino que también se dio cuenta de que este diario podría convertirse en una herramienta crucial en su intento de sanar y crecer como padre. ¿De qué manera podría influir en la relación con Valentina? Al mismo tiempo, el tiempo para prepararse mentalmente antes de la llegada de Alberto se le antojaba escaso. Las cartas habían sido un primer paso, pero ahora el diario representaba un nivel más profundo de autoconocimiento y conexión. ¿Cómo se sentiría Valentina al saber que su abuela había escrito tanto antes de irse? La idea de compartir ese legado con su hija se volvió más inminente. Se imaginó leyéndole pasajes mientras ambos se sentaban en el jardín, como una forma de cerrar una brecha y al mismo tiempo abrir una nueva. Las cartas eran un paso, pero el diario prometía una serie de lecciones y relatos que podrían unirlos como familia. La noche llegó, y Javier permaneció despierto, con el corazón acelerado ante la perspectiva del reencuentro. Sin embargo, antes de que pudiera cerrarse, un pensamiento cruzó su mente: ¿estaría preparado para los secretos que el diario pudiera desvelar? Y, sobre todo, ¿habría luz suficiente en esas páginas para disipar la sombra del dolor que tanto lo había perseguido? La incertidumbre flotaba en el aire, ensombreciendo sus pensamientos mientras se preparaba para enfrentar un pasado que no había elegido, y también el futuro que estaba intentando construir. ¿Aceptaría el legado de su madre o lo dejaría pasar como algo más que acumular? La respuesta lo esperaba en unas páginas que pronto se abrirían, revelando verdades que podrían o no cambiarlo todo. La puerta de su interior estaba a punto de abrirse, pero lo que podría encontrar al otro lado de esa página familiar era una pregunta inquietante. ¿Qué historias emergían del diario, y en qué dirección llevarían esa nueva relación entre él y Valentina? El día finalmente llegó. Javier se encontraba nervioso, comprobando el reloj cada pocos minutos mientras organizaba la pequeña mesa en el salón. Las flores que Valentina había elegido estaban dispuestas en un florero de cerámica, un toque de alegría en un momento que se percibía sombrío. La llegada de Alberto no solo significaba la entrega del diario, sino que era un paso hacia el cierre de una etapa de su vida. Cuando el timbre sonó, su pulso se aceleró. Javier respiró hondo y se dirigió a la puerta, sintiendo que cada paso era una mezcla de incertidumbre y resolución. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con Alberto, quien sostenía un paquete envuelto con cuidado. La expresión de su viejo amigo era seria, como si también él estuviera consciente del peso del momento. «Hola, Javier», dijo Alberto, extendiendo el paquete hacia él con una mano, mientras con la otra acariciaba su barba en un gesto de nerviosismo. «Aquí está. Lo he traído». «Gracias», murmuró Javier, sintió una inexplicable vulnerabilidad al recibir aquella entrega. La conexión entre ambos hombres se sintió tensa, envuelta en un silencio que solo se interrumpía por el murmullo lejano de Valentina jugando en la habitación contigua. Alberto dio un paso al interior, mientras Javier cerraba la puerta. «No sé qué hay dentro, pero creo que es un intento de tu madre de hablarte de alguna manera. Espero que encuentres algo que te ayude», añadió, su voz baja, casi reverente. Javier asentía, sintiendo cada palabra como un peso inesperado. La invitación a descubrir ese legado lo llenaba de aprensión. La necesidad de entender a su madre, de ver la vida a través de sus ojos, se hacía más fuerte que cualquier miedo. Se sentaron en el sofá, y Javier, con manos temblorosas, retiró el papel que envolvía el diario. Las páginas estaban amarillentas, el borde desgastado, y un ligero perfume a lavanda se desprendía de ellas. Era un aroma que lo transportó a momentos lejanos de su infancia, risas y abrazos cálidos. «¿La abrirás?», preguntó Alberto, rompiendo el silencio que había caído entre ellos como un manto pesado. «Sí»,
creo que es el momento, respondió Javier. Con voz grave, enmarcó su decisión. Tenía que hacerlo, no solo para él, sino para Valentina. Comprendía que al conocer a su madre, estaría cimentando el camino que seguiría junto a su hija. Los primeros pasajes hablaban de la vida diaria, de pequeñas alegrías y momentos de tristeza. Javier absorbía cada palabra, eludiendo el miedo de lo que pudiera seguir. Sin embargo, no tardó en tropezar con referencias a luchas internas que su madre había sostenido en silencio, batallas con la depresión que jamás había compartido con él, ni siquiera al final. Palabras escritas con un dolor palpable que resonaban en su propio corazón. Es duro, ¿verdad?, comentó Alberto, percibiendo la tensión en la expresión de Javier. A veces no sabemos lo que están enfrentando aquellos que amamos. Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La revelación de la fragilidad de su madre lo confrontó con su propia vulnerabilidad, un espejo que reflejaba sus propios temores. Las conexiones emocionales se profundizaban y su papel como hijo y como padre comenzaba a entrelazarse de manera compleja. Mientras continuaban leyendo, Valentina entró y se acercó curiosa. ¿Qué están haciendo?, preguntó, su dulzura contrastando con el contenido sombrío del diario. Javier sintió un tirón en el alma, quería preservar esa inocencia, pero al mismo tiempo sabía que debía ser transparente con ella sobre su historia familiar. Estamos descubriendo algunos secretos de tu abuela, pequeña, respondió, intentando equilibrar su voz entre la tristeza y el deseo de abrir un diálogo. Valentina miró el diario, y su interés se encendió. ¿Puedo ver? Javier dudó. La sensación de protegerla y, al mismo tiempo, brindarle una conexión con su abuela lo abrumaba. ¿Estaba listo para que su hija conociera esa parte de su legado? La decisión pesaba en su mente. Comprendía que lo que descubrían podría transformar no solo su relación con el diario, sino también fortalecer los lazos entre ellos como padre e hija, llevando su vida hacia un nuevo rumbo. El instante se volvía crucial, y la mirada de Valentina le retó. La pregunta latente era clara: ¿cómo emprender el viaje juntos a través de las páginas, sanando heridas y creando una conexión que pudiera trascender el tiempo y la pérdida? Ese momento de elección resonaba, como un susurro que los invitaba a abordar lo que estaba oculto y a sanar juntos. Entonces, el impulso de abrir ese nuevo capítulo se encontraba ante él, esperando la respuesta. Pero, ¿estaría realmente preparado para enfrentar lo que el diario revelaría sobre su madre y sobre sí mismo? Javier sintió cómo la mirada de Valentina penetrante desafiaba su indecisión. El deseo de proteger a su hija de la tristeza se debatía con la urgencia de compartir el legado familiar. ¿Qué tipo de padre sería si ocultaba la verdad, si la llevaban a descubrir juntos el dolor que había marcado a su madre? En ese momento, una resolución emergió en su interior, más fuerte que sus temores. Sí, puedes ver, le dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Pasó el diario a Valentina, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Ella tomó el diario con ambas manos, sus pequeños dedos recorriendo la portada con curiosidad. Asomó la cabeza hacia las páginas con un brillo inquisitivo en los ojos. Javier observaba, a la vez emocionado y preocupado, cómo su hija comenzaba a leer en voz alta fragmentos de las vivencias de su abuela. Las palabras, cargadas de emociones, llenaban la habitación con un aire denso, como si el tiempo se detuviera. Valentina pausó, levantando los ojos hacia Javier. Papá, ¿por qué no me dijiste que la abuela sentía tanto dolor? Javier sintió una punzada en el corazón, como responder a esa pregunta era un dilema que lo paralizaba. La verdad, tan compleja y dolorosa, era una responsabilidad que no estaba seguro de poder transmitir. Porque, a veces lo que más queremos proteger también nos hace crecer. La abuela luchó con cosas que no entendía, y guardó mucho en su interior. A mí me gustaría creer que esto que estás leyendo puede enseñarnos sobre ser fuertes, sobre enfrentar nuestros propios miedos, le respondió, con genuina vulnerabilidad. Los ojos de Valentina se llenaron de comprensión, pero Javier percibió una sombra de confusión allí. ¿Así que no estaba sola?, preguntó su hija, buscando quizás un hilo de esperanza en la historia de tristeza. No, nunca estuvo sola. Siempre hubo amor, incluso en la oscuridad. Javier se forzó a sonreír, sintiendo que cada palabra, además de un consuelo para su hija, era un desafío personal. La imagen de su madre, luchadora, comenzaba a resquebrajar la idea que había tenido de ella y de su propia vida. A medida que la historia se iba revelando frente a ellos, Javier se sentía impulsado a abrazar sus propios conflictos.
¿Podemos ayudar a aquellas personas que están solas, como la abuela? La pregunta de Valentina, tan inocente y a la vez repleta de potencial, le erizó la piel. Esa idea, que parecía enredar su propio corazón con los hilos de su historia familiar, lo dejó pensando. Era un dilema complejo, ¿cómo ayudar a otros cuando uno mismo aún se siente perdido? Mientras su mente zumbaba, Javier se dio cuenta de que este momento era una oportunidad. No solo para sanar juntos, sino para impulsarse a sí mismos hacia una nueva dirección, hacia un propósito compartido. Podían transformar el dolor en acciones que confrontaran la soledad y la tristeza de otros, convirtiendo su historia en enseñanza. La determinación fue creciendo mientras avanzaban en la lectura, con Valentina animando a su padre a explicar pasajes difíciles. Javier notó que al abrirse sobre el sufrimiento de su madre, también se iba desprendiendo de sus propias cargas. Las paredes de su mundo parecían desmoronarse, dejando espacio para nueva luz y posibilidades. Pero cuando se toparon con una entrada inquietante acerca de una decisión drástica que su madre había considerado en su lucha, el aire se volvió denso. Javier sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Hasta dónde llegaría su madre en su desesperación? Esa revelación lo abrumó. Sabía que esta información no solo podría transformar su relación con el pasado, sino también el futuro que deseaba construir con Valentina. Papá, ¿por qué no lo superó? ¿Por qué no buscó ayuda?, siguió preguntando Valentina, mientras un silencio se cernía en la sala, lleno de preguntas sobre la lucha personal. El miedo de Javier se intensificó. Enfrentar esa pregunta lo obligaba a mirar de frente sus propias inseguridades y limitaciones como padre y ser humano. La verdad era que él también necesitaba ayuda, que había estado lidiando con sus propios demonios a un nivel que apenas comprendía. Mientras el sol comenzaba a ocultarse por la ventana, una llamada a la acción resonaba en su interior. No podían seguir atrapados en la tristeza. Necesitaban un plan. Por ciento esa conversación podría ser el primer paso para encontrar la conexión que ambos deseaban no solo entre ellos, sino con aquellos que, como su madre, enfrentaban resignadamente sus batallas en soledad. Con un nuevo propósito, Javier se volvió hacia Valentina, listo para hacerle la promesa que nunca había realizado antes, una promesa que resonaría en sus corazones y cambiaría verdaderamente sus vidas. ¿Por qué no usamos esto para ayudar a otros? Para asegurarnos de que nadie más se sienta solo, propuso. Valentina sonrió con esa luz que solo ella podía ofrecer, mientras afuera comenzaban a asomarse las estrellas. Sin embargo, afloraba una inquietud en Javier, ¿sería suficiente? ¿Podrían realmente lograrlo? La noche caía, y en su corazón un nuevo desafío se asomaba, el de descubrir cómo transformar su dolor heredado en una llama de esperanza, pero ¿sería capaz de enfrentar los fantasmas que surgirían en el camino? Javier se sentó en el borde de la cama, la luz tenue del atardecer iluminaba suavemente la habitación, mientras Valentina hojeaba el diario con atención. La fragilidad de ese momento coincidió con el nudo creciente en su pecho. Habían dado el primer paso hacia la verdad, pero el camino que se atisbaba era incierto y áspero. La idea de ayudar a otros resonaba en su mente, y el eco de su conversación cargaba un peso que apenas comenzaba a entender. ¿Cómo empezar, papá?, preguntó Valentina, su voz clara y firme a pesar del tema que dominaba la conversación. Javier respiró hondo. Era una pregunta crucial y simplemente no podía posponerla. Quizás podríamos hacer un grupo de apoyo o algo así. Un espacio donde la gente pueda compartir sus historias, sugirió, a medida que las palabras fluían casi sin pensarlo. La idea resonaba, pero enseguida la incertidumbre lo asaltó nuevamente. ¿Tenía la capacidad emocional para estructurar un lugar donde otros compartieran sus penas? Tal vez era un enfoque ambicioso, pero ante la duda de su propia fortaleza, sintió que esa ambición era necesaria. Tendría que incluir a profesionales, personas que realmente sepan ayudar, se recordó a sí mismo. ¿Y dónde lo haríamos? Valentina interrumpió sus pensamientos, mirándolo con inquisición. Sus ojos se agrandaron con la inquietud infantil, pero había un destello de determinación. Podríamos hacerlo en la comunidad, quizás en la biblioteca o en el parque. Ahí hay espacio suficiente, respondió, sintiendo que cada respuesta generaba nuevas preguntas en su interior. ¿Y si no llegaban a nadie? ¿Y si fracasaban? Los fantasmas del miedo estaban nuevamente a su alrededor, susurrando dudas que él había tratado de acallar. La idea de dar vida a un refugio emocional para quienes sufrían resonaba en sus pensamientos, pero el temor a la exposición y al juicio de los demás lo amedrentaba. Esto no es solo sobre la abuela,
pensó de repente, esto podría ser también sobre mí, sobre cómo me enfrento a mi propio dolor. Valentina seguía inmersa en sus pensamientos, casi como si percibiera esa lucha interna. ¿Crees que habrá más niños como yo, que necesiten hablar de sus abuelos? La pregunta caló en Javier, como un recordatorio de la soledad infantil ante situaciones tan complejas. Sí, Valen. Estoy seguro de que sí. Todos enfrentamos la pérdida de diferentes maneras, y hablar es el primer paso. Mientras Javier se adentraba más en esa idea, algo despertó en él, un nuevo sentido de propósito. En un instante se vio dirigiendo el grupo, no solo con el deseo de ayudar a otros, sino como una forma de sanarse a sí mismo. Vamos a darle un sentido a la historia de tu abuela, le daremos voz a sus luchas, se dijo en voz baja, más para sus adentros que para ella. El día siguiente lo encontró aún en ese mar de emociones. Javier exploró su comunidad en busca de lugares adecuados, haciendo pequeñas anotaciones mentales sobre cada espacio que encontraba. Caminaba con un aire renovado, pero su mente se llenaba de temores sobre cómo sería recibido su esfuerzo. ¿Lograría crear un ambiente seguro y cálido para todos? Javier comenzó a buscar información sobre recursos de salud mental, guiado por el deseo de no cometer el mismo error que su madre. Un error de silencio que permitiría que su hija creciera sola en sus pensamientos. Su búsqueda se intensificaba, cada artículo, cada video, se volvía una chispa en la conversación que había comenzado con Valentina. Se preguntaba cómo podría formarse un puente entre el dolor y la sanación. ¿Necesitaré un enfoque profesional para esto?, se cuestionó cada vez más, conforme pasaban las horas. Sin embargo, había un nuevo anhelo en él, convertirse en una guía, no solo para su hija, sino para otros que, en sus momentos de vulnerabilidad, pudieran encontrar luz en medio de su oscuridad. Cuando regresó a casa, una idea floreció en su mente, una visión, su propia voz en el grupo. ¿Por qué no compartir también su historia? No podía pedir a los demás que se abrieran sin tener el valor de hacerlo él mismo. ¿Podríamos leer el diario juntos en ese grupo?, preguntó Valentina, iluminando la habitación con su entusiasmo. La invitación a compartir esa parte de su historia con otros lo llenó de una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Sí, eso podríamos hacerlo. Pero tendrás que ser mi valiente compañera. Prometemos apoyarnos. La convicción en su voz sorprendentemente firme había hecho eco en su mente. Así, con un nuevo propósito y un camino apenas trazado, Javier se preparó para dar ese audaz paso hacia adelante. Pero en el fondo, un dilema asombroso aparecía nebuloso: ¿sería capaz de enfrentarse a su propia vulnerabilidad y abrirse a los demás? ¿Cómo lidiaría con el peso de las historias que escucharía? La noche había caído nuevamente, y mientras Javier observaba las estrellas desde la ventana, una respuesta se escondía detrás de cada estrella brillante: el momento de la verdad había llegado, y su viaje hacia la sanación apenas comenzaba. La promesa de su futura valentía estaba al acecho, y en su pecho un nuevo desafío palpitaba. ¿Qué pasaría cuando el grupo empezara a hablar, y su vida se enfrentara a sus propios desafíos emocionales en adelante? Javier despertó con un torrente de pensamientos que lo mantenían en la frontera entre el sueño y la vigilia. Se sentó en la cama, el peso de lo que sucedería en pocas horas se sentaba sobre sus hombros como una mochila llena de piedras. La idea de iniciar un grupo de apoyo para aquellos que sufrían la pérdida parecía al mismo tiempo valiente y desquiciante. Era la oportunidad de convertirse en un líder, pero también una invitación a abrir heridas que había preferido mantener cerradas. A medida que se preparaba, sus manos temblaban ligeramente al preparar el material necesario. Volvió a leer el diario de su madre, buscando fragmentos que hablaran sobre el duelo y la resiliencia. Aquellas palabras resonaban profundamente en su interior, cada una de ellas era un reflejo de sus temores, inseguridades, y también de la esperanza. Pero mostrarse vulnerable ante un grupo de extraños lo aterrorizaba. Miró a Valentina, quien estaba inmersa en la lectura de un libro sobre la vida y sus complejidades. Su hija había demostrado una sabiduría impresionante, pero Javier todavía cuestionaba si podrían soportar el peso emocional que las historias de otros pudieran traer. En su mente, desarrolló un esquema, un rostro amable que podría ofrecer consuelo, pero el eco de las decisiones no tomadas lo persiguió: ¿y si no puedo ayudarles? Mientras la mañana avanzaba, el camino hacia el lugar del encuentro se convirtió en un trayecto de dudas. Veía el parque, un lugar que solía ser un refugio para él, pero hoy lo sentía como una arena movediza. La inseguridad lo empujaba a considerar la posibilidad de cancelar todo. Las voces de la autoexigencia se volvieron más insistentes en su mente: ¿para qué hacerlo?
no tienes la formación necesaria. Al llegar, se dio cuenta de que otros ya estaban allí, esperando. Su presencia era un recordatorio palpable de que no eran solo desconocidos, sino seres humanos con historias similares, ansiosos por conectarse. Al hacer una pausa, observó cómo cada rostro irradiaba un atisbo de esperanza, de anhelo por expresarse de alguna manera. Valentina tomó su mano y su calor lo reconfortó. No hay nada de qué preocuparse, ¿verdad, papá?, le susurró, y su voz inocente disipó algo de la tensión acumulada en el aire. Esa conexión le dio una dosis de coraje. Al acercarse, empezó a tomar notas en su mente sobre lo que quería transmitir, la importancia de ser un espacio seguro para todos, un refugio donde sus historias se sintieran valoradas. Ya no se trataba de ser un experto, sino de ser un compañero en el dolor. Entonces, las primeras palabras llegaron a su boca como un susurro, y al ir desarrollando su introducción, pudo escuchar el eco de su voz en la brisa que las envolvía. Empezó a narrar la historia de su madre, la abuela de Valentina, enfatizando cómo ella había tenido que navegar sus propias tormentas. Al hacerlo, una revelación se presentó ante él: abrirse significaba además aceptar su historia y avanzar hacia su sanación. Uno a uno, los participantes comenzaron a compartir sus vivencias, transformando la atmósfera. Sus voces se entrelazaron, creando un tejido emocional que al principio pareció frágil, pero que se tornó cada vez más sólido a medida que se abría el espacio. Cada testimonio resonaba, cada historia revelaba las capas ocultas de la lucha humana. Sin embargo, en medio de esa conexión, una flecha de miedo atravesó el pecho de Javier. La emoción que generaba su papel no solo era una responsabilidad, era un potente espejo que lo obligaba a enfrentar su propio sufrimiento. La intensidad de la vulnerabilidad ajena reflejaba la suya, y del fondo lo jalaba un torrente de dudas: ¿sería su historia una carga o un liberador? El grupo estaba sumido en una conversación rica, pero Javier no podía evitar su repentino anhelo de desviar la atención de sí mismo. Luego, sintió un impulso irrefrenable: era momento de compartir su dolor. La medida que fue revelando sus propios sentimientos, algo notó, como si un hondo peso se despejara de su ser. Todos tenemos historias que merecen ser contadas, musitó, y en ese instante, el grupo se tornó un reflejo de su lucha, donde él también halló una forma de ser escuchado. La conexión era, de hecho, una ventana hacia su propia redención. Mientras el encuentro se acercaba a su fin, Javier sintió que había dado un gran paso, pero el camino a seguir revelaría más retos. El eco de una pregunta resuena dentro de él: ¿qué ocurrirá cuando las historias sean desbordadas y comience a enfrentar su propio dolor encapsulado? Con cada suspiro, sentía que la noche se acercaba, repleta de posibilidades y peligros. Había llegado el momento de enfrentarse a la raíz de su propio sufrimiento, y en su interior ardía la incertidumbre de cómo seguiría adelante en este nuevo capítulo de su vida. Javier se sentó en la mesa del centro comunitario, la neblina de la tarde comenzaba a suavizar la luz que se filtraba a través de las ventanas. El lugar aún resonaba con las historias compartidas, pero una opresiva soledad empezó a descender sobre él como una nube amenazante. A pesar de la conexión que había sentido durante la reunión, un vacío profundo le recordaba que sus propios procesos internos apenas comenzaban. Mientras revisaba las notas que había tomado, sus pensamientos se agolpaban inclementes. Estás poniendo tu propia vida emocional en riesgo, pensó, y la idea le pareció abrumadora. Era una decisión consciente el lanzar su historia al estanque de la vulnerabilidad, pero las ondulaciones que eso generaba eran difíciles de prever. ¿Cómo reaccionarían aquellos que lo escuchaban? ¿Y si en su intento por ayudar a los demás, terminaba desbordándose él mismo? Valentina, que había encontrado un rincón tranquilo para leer, alzó la vista y lo sorprendió contemplativo. Sus ojos, aún cargados de inocencia, buscaban en los de su padre una certeza que Javier temía no poder ofrecer. La gente necesita tu voz, papá, le dijo con una firmeza que lo sacudió. Para su hija, él no era solo un padre, sino un faro de esperanza. La presión de ese rol le resultaba abrumadora. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, tanto como si le surgieran desde el fondo de su alma. Esa chispa le recordó que su historia no era solo una carga, era también un regalo. La vulnerabilidad había presentado una dosis de claridad inesperada. Había en la fragilidad una fortaleza que había ignorado. Tomó aire y empezó a sumergirse en un viaje introspectivo. La conexión que había experimentado en la reunión no era solo un momento pasajero. Era la espina dorsal de lo que como ser humano estaba comenzando a desentrañar.
Se percató de que dentro de su sombría autoduda había momentos de extraordinario valor. Era su momento de decidir si abrazar esa incertidumbre podía llevarlo a un lugar donde sus propios fantasmas dejaran de asustarlo. La noche ya había caído cuando decidió dar un paso hacia esa dirección. Se llevó el diario de su madre, aquella compilación de pensamientos y reflexiones que parecía haber estado esperando ese momento. Comenzó a leer en voz alta, recordando cada palabra y cada risa. Sintió que su voz vibraba, cada sílaba resonaba con una mezcla de nostalgia, y su mente empezó a articular los fragmentos que se entrelazaban en su corazón. Quizás lo que nos aturde, lo que nos duele, se convierte en lo que nos une, musitó en voz baja. Al hacerlo, una revelación le atravesó. No se trataba solo de sacar a la superficie su propio dolor, sino de construir un puente que conectara su sufrimiento con el de aquellos que lo rodeaban. Con cada página que pasaba, la resistencia en su interior empezaba a desgastarse. Había un entendimiento profundo en el acto de abrirse, y la escritura se tornó en su aliada, no solo una forma de enfrentar el pasado, sino un camino hacia la curación. Ahora sabía que compartir su historia no lo debilitaba, sino que lo empoderaba. Esa fragilidad transformada en fortaleza se proyectaba hacia los demás de manera compasiva. Mientras la vela en la mesa empezaba a consumirse, Javier hizo una promesa silenciosa. Se comprometió a no ser solo un testigo del sufrimiento ajeno, sino un guía que, con su propia experiencia, pudiera alentar a otros a navegar por sus tormentas. Una parte de él comenzó a formular un plan, una propuesta para buscar nuevos espacios donde encontrar significado, pero sabía que ahí había más que solo compartir penas. Algo brilló dentro de Javier, una chispa de propósito que lo llevó a contemplar cómo podría estructurar su futuro en esta nueva luz. ¿Podía convertir su experiencia en un proyecto real? A medida que su mente empezaba a vislumbrar las posibilidades, la emoción se mezclaba con un ligero eco de ansiedad. ¿Y si se atrevía a salir de su zona de confort y compartir no solo su dolor, sino su camino hacia la sanación? Sin embargo, justo cuando la idea comenzaba a tomar forma, una nueva oleada de dudas lo azotó con fuerza. La mirada de Valentina, esa mezcla de admiración y desafío, le recordaba que la expectación no era solo suya. Ahora había un público no escrito que esperaba lo mejor de él. ¿Estaría realmente preparado para lo que vendría? La noche seguía su curso, y con ella, la inquietud de un futuro incierto, pero lleno de promesas. ¿Podría Javier realmente ser el faro que tanto necesitaba el mundo a su alrededor? La mañana siguiente despertó con un curioso titilar en su interior, un impulso que parecía retarlo a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Javier se sentó en la cama, la luz filtrándose por la ventana, iluminando a medias los recuerdos que flotaban en su mente. La mirada de Valentina aún lo perseguía, y sintió que, de alguna manera, su historia había comenzado a tejerse en algo más grande que él mismo. Decidió que era tiempo de tomar acción. Se sentó a la mesa con el viejo diario de su madre, dispuesto a reflexionar y planear. Había algo innegablemente catártico al escribir, una conexión directa a su pasado que parecía ahora una fuente de poder más que una carga. Comenzó a trazar un esquema, un mapa entre las historias de su familia y las lecciones que había aprendido a lo largo del tiempo, pero pronto se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. La estructura que había imaginado se desvanecía, y la ansiedad lo golpeó de nuevo. ¿Por dónde inicio?, se cuestionó. La respuesta no era clara. Sin embargo, una voz en su cabeza, un eco de lo que había aprendido en la reunión, comenzaba a formarse. Comienza con los hechos, luego construye el sentido. Así que se obligó a escribir sobre la memoria más dolorosa, el adiós a su madre, y cómo ese suceso le había dejado una cicatriz en el alma que nunca había sanado. Las palabras fluyeron con una mezcla de alegría y dolor, como si aquel acto de escribir fuera también un acto de sanación. Abrió el diario y comenzó a contar aquella historia, el impacto que su ausencia había tenido en su vida. Cada trazo de lápiz sobre el papel se sentía como una liberación, un paso hacia el reconocimiento no solo de sus pérdidas, sino también de su fortaleza. Sin embargo, con cada palabra escrita, su mente despertaba recuerdos de angustia y confusión. Pensó en Valentina y su inocencia. ¿Cómo abordaría, sin romperla, los efectos que la pérdida de su abuela había tenido en ellos dos? Aceleró su ritmo, como si la velocidad del pensamiento pudiera protegerlo de la cruda realidad que estaba exponiendo. El dilema de ser sugiere fortaleza para su hija, mientras fileteaba sus propias vulnerabilidades, hacía que su pecho se comprimiera. Valentina, con su mirada confiada, necesitaba comprender que el dolor es parte del vínculo humano,
que en la fragilidad de su historia podrían encontrar resiliencia, y que el dolor nunca debería ser un secreto. ¿Pero estaría listo para enfrentarlo? La pregunta lo asaltó. ¿Sería capaz de desnudarse emocionalmente para desterrar los fantasmas de su madre y sus propios temores en un solo texto? La idea de confrontar dicha verdad le resultaba abrumadora. A medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que su proyecto no sería solo un libro, sino la forma en que quería educar a Valentina y a otros sobre el valor de las experiencias compartidas. La escritura se convertiría en un canal para enseñar a los niños que el dolor no es vergonzoso, sino un punto de encuentro con la fuerza. Con esa claridad, empezó a bosquejar las temáticas, la pérdida, el amor, la resiliencia. Todo ello, entrelazado con momentos de conexión con su hija. Cuando la tarde comenzó a caer, Javier miró todo aquello que había escrito, sentía que había encontrado una nueva faceta de su voz, pero el verdadero reto estaba por venir. No solo se trataba de poner su historia en palabras, sino de hacerse accesible a los demás, abrir surcos de vulnerabilidad para que otros pudieran ver su luz. Esa expectativa, aunque embriagadora, traía consigo su propio peso. El eco de Valentina reverberaba en su mente: la gente necesita tu voz. Con el temblor de la incertidumbre, se preguntó si ese proyecto podría realmente transformar no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. ¿Podría ser ese faro del que había empezado a hablar, una guía que ayudara a otros a atravesar sus propias tormentas? La idea lo asustaba, pero algo dentro de él crecía, una determinación renovadora nació con la combinación de miedo e incertidumbre. Sin embargo, justo cuando comenzaba a perfilar su camino, el teléfono sonó. Era un mensaje de Valentina: papá, ¿hablamos? Hay algo muy importante que necesito decirte. Las palabras la acompañaban con un peso que hizo que su corazón se acelerara. La inquietante certeza de que la conversación que estaba por tener desafiaría todo lo que había comenzado a construir. Como un susurro, empezó a sentir que la revelación de su hija podría cambiarlo todo una vez más. Javier sintió como el peso de cada palabra de Valentina había agudizado su sentido de urgencia. La posibilidad que ofrecía el intercambio de ideas con su hija ya no era solo un diálogo sobre el pasado, ahora se convertía en un puente hacia el futuro que ambos anhelaban construir. Su mente se iluminó al imaginar cómo el relato de su madre, ahora fusionado con las interpretaciones inocentes de Valentina, podría existir como un legado de amor y lucha. Por supuesto, Valen, ¿dónde quieres que hablemos?, contestó, sintiendo que cada letra expresaba su deseo de abrir un espacio seguro para la conversación. En el jardín, con las flores de la abuela. Es el lugar donde siempre nos sentimos bien, respondió ella. Al momento, Javier se dirigió al jardín, un lugar que hasta ahora había sido un campo minado de tristeza para él. Pero hoy, había una chispa de esperanza. Las ráfagas de color y fragancia parecían danzar en el aire, invitándolo a dejar atrás su duelo y permitiendo que el amor floreciera nuevamente. Al llegar, encontró a Valentina sentada en el césped, rodeada de girasoles que la abuela había sembrado. Papá, lo que he pensado es que, si la abuela escribió esas cartas y dejó el diario, es porque quería que las compartiéramos, así que podemos hacer un proyecto juntos, o un libro, o lo que sea, pero que se base en contar las historias de otros también, dijo Valentina con una claridad que lo sorprendió. ¿Te gustaría escribir un libro sobre ella junto a mí?, preguntó Javier, sintiéndose inspirado por la vena creativa que brotaba de su hija. Sí, pero no solo sobre la abuela. Sobre todos los abuelos que la gente va perdiendo, y sobre sus historias. Podemos hablar con otros niños y padres, hacer algo que ayuda a comprender lo que vivimos, asintió ella, su entusiasmo iluminando aún más el jardín. Fue un momento revelador para Javier. La idea de Valentina no solo ofrecía una forma de honrar la memoria de su madre, sino que también le otorgaba propósito. En lugar de aislarse en su dolor y nostalgia, el proyecto se convertiría en una celebración de la vida a través de historias compartidas, dándole sentido a sus experiencias y las de los demás. Con cada palabra de su hija, Javier se dio cuenta de que no solo estaban construyendo un legado, sino también un espacio para que ambos pudieran sanar juntos. Era una manera de enfrentar el dolor que, por tanto tiempo, había sido una carga. La transformación que tanto deseaba no se trataba solo de su sanación, sino de crear futuros momentos de conexión con Valentina. Podemos incluir ilustraciones, fotos, y compartir todo lo que aprendamos. Así nadie se sentirá solo, exclamó Valentina, balanceándose en su emoción. Javier sintió una oleada de gratitud. A través de la visión de su hija, había encontrado un nuevo camino.
Las historias de su madre se convertirían en la base de una comunidad de apoyo con otras familias, donde cada voz tendría la oportunidad de ser escuchada. Su propia historia ya no sería un peso, sino una herramienta para nutrir la conexión humana. Decidido, Javier sonrió y tomó la mano de su pequeña. Vamos a hacer esto juntos, Valen. Vamos a reunir esas historias y convertirlas en algo que inspire a otros a vivir plenamente, incluso en medio de la tristeza. A medida que se embarcaban en esta nueva travesía, la ansiedad que había sentido antes se disipó, cada día que pasaba sería un nuevo paso en la creación de su legado de amor y fortaleza. Comprendió que la sanación no solo era un proceso individual, sino que involucraba el poder de comunidad y conexión. Y a medida que trabajaban en el proyecto, Javier se sintió renacer. Las cartas y las páginas del diario no solo ofrecían un vistazo al pasado, sino que lo guiaban hacia adelante. Cada historia que compartían, cada risa y lágrima que intercambiaban, les acercaba aún más. Javier, en su papel de padre, aprendió a soltar el peso que lo había atrapado, deja atrás el dolor en la búsqueda de nuevos espacios de alegría. Cuando el proyecto empezó a tomar forma, Javier comprendió que el verdadero tesoro era el amor. Ya no se trataba solo de recordar lo que se había perdido, sino de fortalecer lo que quedaba, la conexión con su hija, las memorias de su madre, y las historias de aquellos que aún estaban vivos. Con cada palabra, su corazón latía más fuerte, más confiado, había forjado un nuevo camino, uno lleno de luz y esperanza. La noche llegó y Javier observó cómo Valentina se sumergía en el diario de su abuela nuevamente. Ella estaba rodeada de relatos familiares, contemplando las lecciones de quienes habían luchado. Sabía que el verdadero legado no era solo el recuerdo de aquellos que habían partido, sino el hilo dorado de amor que continúa tejiendo conexiones a través de generaciones. «Papá, ¿te imaginas lo que sucederá cuando compartamos nuestras historias?», preguntó Valentina, su voz llena de entusiasmo. «Sí, Valen. Imagino que podría cambiar la vida de muchas personas, incluso la nuestra», contestó él, sintiendo por primera vez un futuro vibrante y lleno de posibilidades. Juntos, en aquella serenidad de la noche, rodeados de sueños, Javier y Valentina se dejaron llevar por sus planes. Sabían que esta culminación de sus experiencias no sería el final, sino el inicio de una nueva historia, una donde el amor se convertiría en el faro que guiaría a otros a través de la oscuridad hacia la esperanza. La unión entre padre e hija había florecido, fortaleciendo su determinación de abrazar la vida en toda su complejidad. Y así, la tristeza que alguna vez había dominado sus corazones ahora se convertía en el combustible que los impulsaría a ayudar a otros a transformar su dolor en historias, sus sombras en luz. Este era el nuevo capítulo, el viaje de la vida, donde de la mano de la esperanza, ellos conquistarían la verdad y seguirían adelante. El poder de conexión y el legado de amor estaban destinados a perdurar en el tiempo, dejando una huella que resonaría por generaciones. Ha llegado el momento de ser parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan verse reflejados en este viaje de sanación. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire. Únanse a nuestra comunidad ahora.